En los últimos días ha pasado algo desapercibido, toda la controversia en el Ministerio de Salud asociada a la ministra Aguilera por el trato, podríamos decir, preferencial y bien turbio que tuvo su madre en un hospital público y que como consecuencia del año nuevo y todo el enfoque que ha habido y sigue habiendo con respecto a la situación en Venezuela, ha quedado un poco postergado. Pero gracias a una investigación exclusiva de Canal 13 que logró determinar incluso observando registros del mismo hospital donde ella fue atendida, se están detectando cada vez situaciones más turbias, movimientos más extraños que mostrarían tráfico de influencia y una corrupción enorme, no solo en el gobierno mismo, no solo en la administración de Boric, sino también en el hospital donde fue atendida. Una movidas bien turbias que habrían causado incluso la muerte de una persona mayor de edad que fue postergada para dar preferencia a la madre de la ministra, como también intentos de tapar registros dentro del hospital por parte de los funcionarios para que no quedara un historial de que esto se había hecho, este tipo de jugadas algo turbias. Sin explicación técnica, en los documentos revisados por Reportajes Tele 13, el traumatólogo, cuyo nombre mantendremos bajo reserva, que indicaba hospitalización y probablemente la programación de una cirugía a futuro, decidió ahora cortar el régimen alimenticio a cero. También suspender la ingesta del medicamento a la espera de exámenes, junto con solicitar la evaluación geriátrica y de anestesistas. ¿Qué o quién motivó esta decisión? ¿Cómo se explica este cambio de criterios que en solo 2 horas aceleró todo el proceso de cirugía? Lo que sí está claro es que a las 13:30 horas sí hubo una llamada telefónica donde la ministra recibió los detalles del diagnóstico de su madre. Alrededor de las 13:30, finalizando la ceremonia, me informaron por teléfono que se confirmó que mi madre tuvo una fractura de cadera y que se estaba evaluando su tratamiento. Dada la gravedad de este cuadro, en una persona de 87 años decidí volver inmediatamente a Santiago para verla. En concreto, y teniendo en cuenta estos antecedentes, después de esa llamada telefónica, los médicos cambiaron el plan original de hospitalización para avanzar lo más rápido posible hacia una cirugía. Se modificaron los criterios técnicos y médicos en detrimento de otros pacientes en similares condiciones. ¿Por qué se apuró la intervención? A estas alturas, ya muchos funcionarios del recinto estaban enterados del ingreso de esta persona y su parentesco con la máxima autoridad en salud. Y con el paso de las horas, indican fuentes del hospital, quedó todavía más claro qué tipo de priorización se estaba dando. Por autorización de dirección, se envía paciente a sala sin entregar, sin papeles administrativos, sin medicamentos. Reportajes Tele 13 tuvo a la vista esta entrada escrita en un sistema interno del hospital. Frase redactada por un funcionario directamente vinculado a todo este procedimiento, que decidió dejar constancia de lo que estaba ocurriendo, por posibles consecuencias futuras. Funcionarios del recinto nos indican fuera de cámara que una vez conocido el caso y con la polémica instalada, la dirección del hospital habría reprendido al profesional que dejó esta controversial observación. Y no solo eso, lo conminó a borrarla del sistema. Claro, este texto, una suerte de descargo de responsabilidad, contrastaba por completo con la versión oficial entregada por El Salvador, que hablaba de decisiones técnicas en esta cirugía y no administrativas, como expuso este funcionario público. Algo extraño, algo anormal, algo raro existe. Y frente a eso se pueden pedir antecedentes que no vayan con el diagnóstico del médico, pero sí con todo el procedimiento, desde el ingreso de la familiar de la ministra de Salud hasta la intervención. Porque se suspendió al menos una intervención que ya es conocida por todos y que terminó con el fallecimiento de este paciente. El comunicado oficial de El Salvador habla de investigaciones internas que buscaron conocer quién o quiénes divulgaron información sobre esta cirugía. Mal haría el hospital en iniciar hoy día una hostilización contra los funcionarios del hospital en un momento en que el hospital es el que debe dar las explicaciones, más que algunos funcionarios. Ni en los registros de la urgencia ni tampoco en los antecedentes posteriores de médicos y enfermeras a los que accedimos existe mención a criterios técnicos para acelerar este proceso de cirugía, como podría ser, por ejemplo, un riesgo hemodinámico o de posible hemorragia derivada de la fractura, diagnóstico que debiera quedar claramente establecido. En ese mismo momento, había otros 37 pacientes de traumatología esperando cirugía por diversos motivos y al menos 11 con diagnóstico de fracturas.
Conversamos con familiares de 2 de estos pacientes. Comentan su experiencia por el lento proceso de atención de ambos. Los 2 con fracturas, los 2 ingresando por urgencias y con esperas que llegaron a días para una cirugía. Uno de esos pacientes, con múltiples fracturas, esperó desde el 21 de diciembre hasta el 26 del mismo mes para entrar al quirófano. O sea, que estuvo casi una semana con dolores, muy mal, o sea, aguantando eso, solo con analgésico. Fue terrible, terrible para él y para nosotros como familia, verlo así es terrible. En la misma línea, una mujer de poco más de 50 años ingresó de urgencia el 20 de diciembre por una fractura con posible compromiso hemodinámico al Salvador. Fue operada finalmente el 24 del mismo mes y todavía faltan más cirugías que su familia no sabe cuándo serán realizadas. Llegó al Salvador el domingo y le ingresaron a urgencia y claro, fractura inmediata, la dejaron con yeso y la tuvieron en urgencia en pasillo hasta el día lunes. ¿En pasillo? En pasillo estaba yo. ¿Y alguna no sé, alguna como consulta te iban a decir cuándo operarla o no había fecha? Era a la espera de que el doctor tuviera tiempo para hacer la operación. Parece inconcebible, francamente, parece muy desigual que haya gente que espere días o semanas antes de entrar al quirófano estando internado en el hospital por una fractura y en otros casos esto ocurra de inmediato. Parece absolutamente necesaria una explicación verosímil. Es claro que la edad también determina la urgencia de atención en los pacientes. Ese hombre que se encontraba internado en la UCI grave, con un diagnóstico de perforación colónica, ya había sido intervenido al menos una vez. Ya el laparotomizado esperaba una nueva exploración intestinal que se realizaría ese mismo 23 de diciembre. Desde las 5 de la tarde en adelante, solo funcionan 2 pabellones en el Hospital del Salvador. El de urgencias, que se comparte con casos de traumatología y urología, y el de residencia, destinado a pacientes hospitalizados. Ahí debía ser operado este paciente. Pero el turno entrante recibió una instrucción verbal de bloquear ese quirófano para operar a la madre de la ministra alrededor de las 20 horas, aprovechando la presencia de un especialista. Si se llega a comprobar de que existió un uso del cargo por parte de la ministra, claramente es la ciudadanía quien merece una respuesta. Existiendo estas personas que estaban en una condición similar, quien ahí finalmente decide, de acuerdo al riesgo vital, es el médico tratante o el equipo médico del establecimiento de salud. El paciente, el laparotomizado, debió esperar y entró a pabellón alrededor de la medianoche. Tal como informamos en Tele 13, falleció 3 días después por un shock séptico. Él también tenía 87 años de edad. Este bloqueo de pabellón y suspensión de la cirugía de un paciente en estado grave también quedó registrado. Retraso, cirugías por pabellón residencia bloqueado y posterior cirugía cadera ingresada con prioridad administrativa desde la urgencia que posterga reexploración de paciente laparotomizado. Este es un documento que no pudo ser alterado, ya que una vez escrito se envía en formato PDF a más de 70 destinatarios. El registro todavía existe. Es hoy la evidencia del contraste entre la versión oficial del hospital y lo que el personal de salud presenció y quiso dejar por escrito. Sí, no, yo no tengo conocimiento y no sé a lo que se refieren con administrativo, que puede significar muchas cosas dependiendo del hospital. No es normal que se dé este tipo de atenciones, tanto así que la persona que falleció por no ser atendida se le había postergado esta atención y ya un buen tiempo en espera también, igual que otros casos. Aquellos que usan el sistema público saben que la atención no es tan rápida y para estos temas de cirugía muchas veces hay espera, incluso como dicen los testimonios, que a pocas horas y justo después de un momento que se hace un tipo de tratamiento y rápidamente pasa una hora y algo cambia y se prepara todo para atenderla rápidamente la madre de la ministra, raro. Que los registros del hospital salga que era la madre de la ministra, raro. Y también que haya habido llamadas de por medio e intento de ocultar información por parte del hospital, todo bien turbio y que muestra realmente manipulación, ¿no? Claramente se muestra la necesidad de que se dé esta Auditoría General del Estado investigando todo, hospitales, a los funcionarios justamente de seguridad, a las administraciones en las municipalidades, al Estado en general, todos los servicios, todo aquello que es estatal, vale la pena hacerle un control, una revisión por parte de Contraloría como también por
análisis externo de expertos, porque lo que está ocurriendo con todo esto es que es evidente, es realmente evidente que hay cosas muy turbias y lamentablemente de nada sirve tampoco hacer eso si no se hace la reforma al Poder Judicial, porque si el Poder Judicial también es cómplice del mundo político, claramente no va a poder haber consecuencias reales para aquellos que hacen todas estas injusticias, realmente un absurdo. Ahora, como consecuencia de esto, realmente los sectores de la derecha en general, y esto liderado por Chile Vamos, desistieron de la idea de hacer una acusación constitucional contra la ministra Aguilera. No van a hacer eso. Probablemente habría fracasado igual porque, seamos sinceros, la derecha ha sido completamente incompetente al momento de intentar hacer acusaciones constitucionales. Pero lo que sí estamos viendo es que sí se está impulsando al menos procesos legales contra la ministra por eventual tráfico de influencia. Ahora veamos si esto se traduce o no eventualmente en consecuencias reales, pero claramente esto lleva a que, por un lado, se tiene que investigar esto a fondo. Yo colocaría ahí a Dorothy Pérez y a Contraloría a investigar porque ellos son bien efectivos y bien confiables al momento de que sean este tipo de situaciones, y claramente es necesario e imperioso que el gobierno entrante sí o sí haga reforma al Poder Judicial y una auditoría general de todo, pero todo el Estado, porque vemos que incluso funcionarios hospitalarios, que muchos no los critican demasiado, están mezclados en cosas bien turbias que tienen que ver posiblemente con tráfico de influencia. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la investigación de Canal 13 y realmente los datos que muestran que todo indica que habría cosas bien turbias y corruptas entre el gobierno actual como también funcionarios hospitalarios? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.